Muy buenos días, hermanos. Y gracias también al grupo de alabanza por el tiempo que nos ha dirigido y estas canciones que hemos podido también interpretar. Y efectivamente, como dice Benjamín, pues hay una conexión también entre estas canciones y lo que hoy pretendo compartir con vosotros. Hemos cantado Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Probablemente creo que es así. La mayoría de los que estamos aquí en esta mañana hemos hecho profesión de creer en Jesucristo. Y seguramente hemos pasado hemos vivido esas experiencias profundas de las que nos ha hablado esta canción última que hemos cantado. Pero ¿de verdad tu vida es Cristo? ¿De verdad mi vida es Cristo? Yo me he enfrentado a esta expresión, ¿no?, que es del apóstol Pablo. Filipenses capítulo 1, versículo 21. ¿Qué dice allí? Porque, dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Durante 4 semanas aproximadamente que he pasado preparando este mensaje, me he tenido que estar enfrentando continuamente con esta expresión del apóstol Pablo y me he tenido que preguntar, ¿de verdad para mí el vivir es Cristo? ¿De verdad para mí el morir es ganancia? Porque si lo primero me era difícil, lo segundo aún todavía me resultaba más complejo. Pues en esta mañana pretendo, pues, con la ayuda del Señor, estar meditando, pensando alrededor de este versículo que podéis abrir vuestras Biblias en Filipenses capítulo 1 y vamos a estar viendo un poco todo el contexto en medio del cual se desarrolla. Porque, ¿cómo empieza el versículo? Con porque. Es decir, Pablo dice esto por algo, dice esto por algo que ya viene con la anterioridad de lo que ha estado hablando. Para Pablo estaba claro. Él hace esta declaración y como veréis, o espero poder dejar demostrado esta mañana, él no simplemente hace una afirmación gratuita, sino que la hace porque realmente él estaba viviendo a Cristo. Cristo era su pasión, ¿verdad? Y por eso es que llega a afirmar esto de esta manera. Pablo realmente había quedado profundamente cautivado por la persona de Cristo, aquel día en que se encontró con él en aquel camino, el camino a Damasco. Él no tenía a Cristo, perseguía a Cristo. Iba allí para capturar a aquellos que tenían la fe en Cristo, pero Jesús le paró en aquel lugar y se presentó a él. Y desde entonces, bueno, conocéis la historia, su forma de entender la vida, e incluso yo creo que la muerte, cambiaron radicalmente en la perspectiva de Pablo. Sus objetivos y sus metas se alinearon alrededor de la persona de Cristo y de la proclamación del mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, las buenas noticias de Dios que hay en Cristo. Ese mensaje que había transformado su vida, ¿verdad? Era el anhelo de Pablo poder compartirlo. Su pasión y sus deseos, como simplemente echamos una ojeada a esta carta a los filipenses y vais a ver que la pasión de Pablo es conocer y experimentar más profundamente a Cristo, honrar su nombre por su forma de vivir y comunicar el Evangelio, llevar a otras personas a Cristo. Yo creo que esas 3 cosas se desprenden de si haces una lectura de esta carta. Pero hermanos, tienes que cuestionarte en esta mañana, porque yo te invito a ello. ¿En qué consiste tu vida? ¿Qué es lo que realmente la motiva y la impulsa? ¿Cuáles son las metas más importantes a las que pretendes llegar? Yo sé que has cantado esto esta mañana, lo hemos cantado todos, pero quiero que reflexiones en estos momentos o a lo largo del día acerca de cuáles son realmente tus prioridades. Aquellos que todavía no habéis dado un paso por recibir a Cristo en vuestra vida,
yo sé que Cristo no puede ser vuestra vida. Tu vida será otra cosa, ¿verdad? Para ti vivir será otra serie de cosas, pero también quiero que te lo cuestiones en esta mañana. ¿A dónde te llevan todas esas cosas? Y Gerson ha hecho una lectura de esta canción y ha descrito lo que dice la palabra del Señor, cuál era nuestra situación antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Y nuestra situación es que realmente es de perdición, pero no se es consciente de ello, ¿verdad? Pero sí que es cierto de que la vida sin Cristo conduce finalmente a la frustración, porque nada es perfecto, aunque Dios ha hecho muchas cosas bonitas, pero están estropeadas por el pecado. Y al final puedes llegar a la conclusión que el autor del libro de Eclesiastés escribió: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así que también quiero que reflexiones en esto. Así que como vamos a girar alrededor de esta afirmación de Pablo, de esta declaración acerca de su vida, esto lo dijo en un contexto, como hemos dicho, hay un porqué ahí, así que vamos a ir analizando el pasaje, pero en primer lugar vamos a tomar en consideración en el momento de su vida en que se encontraba Pablo. ¿En qué situación estaba Pablo cuando él escribe estas palabras? Y a partir de ahí nos vamos a sumergir en el pasaje, abordándolo a partir del versículo 12 hasta desembocar en esta expresión final, en esta declaración en el versículo 21. Bien, Pablo está en Roma cuando escribe estas palabras y está preso. Pablo había sido arrestado en Jerusalén hacía 5 años. Habían pasado aproximadamente 5 años desde que fue acusado allí falsamente por los líderes judíos de varios cargos religiosos, y a pesar de que él no había incumplido ningún precepto de la ley romana, fue encarcelado y pasó 2 años encarcelado en Cesarea. Y allí en Cesarea, pues Pablo toma la determinación de apelar o ser juzgado ante el tribunal de César. Era un privilegio que Pablo tenía como ciudadano romano. Y pensando que realmente en la situación que se encontraba no iba a tener un juicio justo en Jerusalén o allí donde se encontraba, pues decidió que fuese juzgado en Roma. Y así es como Pablo va a llegar a Roma después de un viaje bastante, pues bastante problemático, en el que tuvo que sobrevivir incluso a un naufragio. Pablo finalmente llegó a Roma. Y si leéis el final del capítulo del libro de los Hechos, allí va a narrar exactamente la situación en la que queda Pablo. Pablo, digamos, lo entregan a las autoridades, pero no lo meten en la cárcel. Pablo va a quedar bajo un arresto domiciliario. Un arresto que, digamos, dentro de lo malo, es lo mejor que le podía ocurrir, porque también dada su condición de ciudadano romano y que no era un peligro, o las autoridades no le vieron como un peligro, como un preso peligroso, a Pablo se le permite alquilar una vivienda y vivir allí, eso sí, custodiado continuamente por un soldado, por un soldado romano. Pablo estaba encadenado a un soldado que continuamente estaba a su lado. Y Pablo siempre hace mención, y en la carta lo veréis, a sus cadenas. A sus cadenas. Otra vez se lo traduce como prisiones, pero originalmente es cadenas. Pablo siempre hace mención a esa cadena que le estaba uniendo a aquel soldado. Entonces, su situación hubiese sido bastante peor si hubiese estado en una mazmorra lúgubre y oscura, pero no fue el caso. Estuvo en una vivienda en la que Pablo obviamente no tenía libertad, no tenía independencia, puesto que siempre estaba con aquel soldado que se irían relevando, ¿verdad? Pero siempre continuamente custodiado. Pero tuvo el privilegio de tener libertad para poder recibir personas allí en su casa. De manera que aunque él no podía salir a la calle, otros sí podían venir a su casa. Y Pablo desde allí estuvo compartiendo el Evangelio. Así que esta era un poco la situación. En el momento actual, en cuando él escribe esta carta, Pablo está esperando o piensa que ya está al final del ciclo que está viviendo, porque él está a la espera de una sentencia
en la que el resultado podría ser en dos sentidos. Uno, que fuera liberado, como parece ser que finalmente ocurrió, liberado libre, se declarase inocente de los cargos que se le imputaban, o al contrario, fuese declarado culpable y condenado a morir, a una pena de muerte. Así que esta es la situación en la que Pablo ya esperaba de manera inminente que se desencadenara este momento que estaba viviendo. Y bueno, visto así es toda esta situación, y si nos ponemos en el lugar de Pablo, pues uno podría pensar que esta situación en la que él se encontraba realmente era una situación un poco catastrófica, ¿no? En el sentido de que Pablo había pasado un montón de años haciendo viajes misioneros a lo largo y ancho del Imperio Romano, llevando el Evangelio a sitios donde nadie había llegado, fundando iglesias, consolidando iglesias, porque volvía de nuevo para consolidar a los hermanos en cada uno de esos lugares, ¿verdad? Y hace un ministerio tremendo. Sin embargo, bueno, llega un momento determinado donde ya han pasado ya 5 años, donde todo ese trabajo termina y Pablo va a la cárcel. Y Pablo ha pasado 5 años en los que no ha podido seguir ejerciendo ese ministerio tan fructífero que él estaba llevando adelante, ¿no? Esto seguramente estaba causando preocupación a algunos hermanos. Había hermanos que estaban preocupados por la situación de Pablo. Concretamente, los hermanos de Filipos, que es a los que dirige esta carta, estaban preocupados por Pablo. Ellos habían, y seguramente también por el avance del Evangelio, ¿no? A este hombre que tenía tanto ímpetu, que ya estaba llevando el Evangelio a tantos sitios, ahora todo, pues, por lo menos con respecto a él, un líder tan importante, estaba todo parado, ¿no? Y los hermanos de Filipos tenían un estrecho vínculo con Pablo. Bueno, supongo que todas las iglesias que fundara Pablo estarían muy vinculadas a él, pero Pablo habla muy bien de ellos. Aquí, cuando leemos la carta, pues vais a observar que en repetidas ocasiones ellos estaban enviando ofrendas, le estaban enviando dinero para sostenerle económicamente en su ministerio. Habían estado muy vinculados. Y ahora, concretamente en este tiempo que está en la cárcel, ellos decidieron enviar a un hermano de allí, de Filipos, que se llamaba Epafrodito, un nombre poco común en nuestro tiempo, no sé si lo sería en aquellos, pero este hermano Epafrodito fue allí con Pablo para llevarle una ofrenda y para también auxiliarle allí en Roma, ¿verdad? Para que estuviese a su servicio. Y estos hermanos le encomendaron esta misión a Epafrodito. Es decir, había un vínculo pues muy bueno entre ellos. Y es debido a esta preocupación que estos hermanos tendrían acerca de Pablo, que en el versículo 12, que es a partir del cual vamos a empezar ahora a meditar, Pablo da algunas explicaciones acerca de su situación. Como veréis, Pablo no va a entrar en cuestiones personales. Enseguida deriva el foco y lo lleva hacia lo que más le interesa, que es el mensaje del Evangelio. Entendemos de que como Epafrodito era el que iba a llevar la carta, que Epafrodito iba a volver a Filipos con la carta, pues imaginamos que de las cuestiones más personales de Pablo, Epafrodito informaría a los hermanos en Filipos, y Pablo no entra demasiado en su situación, pero quiere escribirles con un propósito, y es el de animarles y que se puedan gozar en el Señor, así como lo estaba haciendo él, a pesar de que estaba preso, a pesar de sus cadenas. Pablo utiliza en repetidas ocasiones a lo largo de esta carta la palabra gozo. De hecho, se habla de que esta es la carta del gozo, ¿verdad? Y él manda, como un mandamiento, ordena a los hermanos en Filipos, le dice: regocijaos, como un superlativo de gozado, ¿verdad? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Es lo que Pablo les insta. Entonces, bueno, está intentando, el que estaba preso era él, pero el que intentaba animar a los que estaban afuera era también él mismo, ¿no? Y esto es algo que llama
la atención. Así que leemos, versículo 12, vamos a leer hasta el versículo 21, y allí nos dice el apóstol Pablo de esta manera, dice, quiero que sepáis, hermanos, va a pasar a dar esa información, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio. En todo el pretorio y a todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. Es más, la mayoría de los hermanos, al verme preso, se han animado y se atreven mucho más a proclamar la palabra sin temor. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pues piensan que así añaden afición a mis prisiones, pero otros lo hacen por amor y saben que estoy aquí para defender el Evangelio. ¿Qué puedo decir? Pues que a pesar de todo, y de todas maneras, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me alegro. Y me alegraré siempre porque yo sé que por vuestra oración y la ayuda que me brinda el Espíritu de Jesucristo, todo esto servirá para mi liberación. Mi anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado. Al contrario, tengo la plena confianza que ahora, como siempre, Cristo será engrandecido en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pues vamos a seguir la línea argumentativa que Pablo establece aquí, desde el versículo 12 hasta el versículo 21, donde vamos a concluir esta mañana. Y lo vamos a hacer destacando 5 cosas que yo veo que caracterizan al apóstol Pablo. 5 cosas que le llevan, 5 cosas que caracterizan a Pablo y que le llevan a poder decir, para mí, el vivir es Cristo. Así que voy haciendo un recorrido por los versículos, pero lo voy a ir haciendo destacando estas 5 cualidades, estas 5 cosas que yo veo que definen la vida del apóstol Pablo y que creo que nos invitan de alguna manera a que nosotros mismos nos contrastemos con ellas. Si Pablo tenía esta cualidad, pues yo también debo de tenerla. Si mi vida es Cristo, yo también debería de actuar como Pablo actuaba, porque ha dicho para mí el vivir, es un verbo. Es una frase un poco curiosa, ¿verdad? Donde el verbo aparece en el sujeto y el sustantivo está en el predicado. Bueno, esto era algo que estudiamos en el colegio. Pero es curioso, ¿no? Están intercambiados sustantivo y verbo, están al contrario. Pablo define la vida en parámetros de Cristo. ¿Y cómo era la vida de Pablo? ¿Qué aprendemos de este pasaje acerca de Pablo? Pues mirad, yo destaco las siguientes cosas en este pasaje. Primera cosa, versículo 12. Yo veo en Pablo una persona que era confiada en Cristo. Pablo era una persona confiada en la providencia de Dios que reconducen todas las cosas para bien. ¿Os acordáis que Pablo escribió en una ocasión en Romanos, capítulo 8, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? Pero seguramente Pablo esto no lo escribió como una teoría, es que lo escribió porque era lo que vivía, era lo que había experimentado en su propia vida. Y ahí dice Pablo en el versículo 13, quiero que sepáis, hermanos, que esto que estoy viviendo, estos 5 años de cautiverio, pues no son una catástrofe, no lo son, sino que obedecen a los planes de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio. Algunos estáis pensando que mi ministerio se ha quedado fulminado, ha quedado parado, que el Evangelio ya no progresa. Pero quiero que sepáis que esto no es así, sino que lo que me ha sucedido está redundando también para el beneficio del Evangelio. No está siendo un tiempo infructuoso. Es cierto que Satanás ha intentado por todos los medios paralizar el ministerio de Pablo,
Pero Dios se valió de las adversidades que él sufrió en sus propias carnes para cumplir sus propósitos. Fijaos, su estancia en Roma le va a permitir al menos dos cosas al apóstol Pablo. Una, le permite dar testimonio de Jesucristo en el mismo corazón del imperio. Y permite que el mensaje del Evangelio llegue a las más altas instancias del poder romano. ¿Cómo ocurrió esto? Pues esto estaba ocurriendo a través de estos soldados que le estaban custodiando. Pablo dice que en todo el pretorio se estaba haciendo evidente que él era preso por causa de Cristo. El pretorio es ese lugar que era la residencia de la autoridad romana y de su personal a servicio. Así que allí se estaba haciendo patente que Pablo estaba preso por Cristo. Yo estoy seguro de que los soldados que estaban allí se estaban empapando de lo que Pablo les estaba diciendo, de que muchos de aquellos soldados llegarían a conocer a Cristo, que ese mensaje estaría entrando allí, en el corazón del imperio, ¿verdad? Y que si Pablo hubiese llegado a Roma de otra manera, que no hubiese sido esta, pues seguramente no habría podido llegar a ese círculo de influencia en el cual Pablo estaba llegando. Pero nos dice más el texto, dice que en todo el pretorio y a todos los demás se estaba haciendo evidente, es decir, el impacto, parece mentira, pero aunque Pablo estaba metido allí en una casa y no puede salir de ella, el impacto de la predicación de Pablo estaba llegando, digamos, a todos los rincones en Roma. De manera que estaba influyéndonos también sobre los propios creyentes en Roma. Creyentes que seguramente irían para visitarle, que serían confortados, más bien por Pablo, ¿vale? Y nos dice, es más, la mayoría de los hermanos, al verme preso, se han animado y se atreven mucho más a proclamar la palabra sin temor. Es decir, antes tenían temor de predicar el Evangelio y se estaban restringiendo, pero ahora que ven a Pablo allí preso, que ven que Pablo no tiene miedo, que Pablo está allí predicando, que está allí por causa de Cristo, ellos pierden el temor y predican la palabra con mucha valentía, se armaron de valor. Pablo estaba impactando Roma desde su habitación, desde aquel lugar en el que estaba proclamando a Cristo. Y hermanos, Pablo sabía que estaba en el centro de la voluntad de Dios y que a través de medios inesperados para él, Dios estaba cumpliendo sus propósitos de llevar el Evangelio. Pablo había planificado tiempo atrás, o había intentado planificarse para llegar a Roma, pero no lo consiguió nunca. No lo había conseguido por sus propios medios. Sin embargo, ahora llega de una manera inesperada para él. Llega preso, llega con cadenas en sus manos. Pero llega y la misión se realiza. El mensaje de Dios es proclamado. Cuando Pablo es detenido en Jerusalén, Jesús se le apareció y le dejó claro lo que venía por delante, que no era un camino fácil, pero tenía que tener ánimo y confiar en el Señor. Dice en Hechos 23:11 que a la noche siguiente, cuando fue detenido en Jerusalén, se le apareció el Señor y le dijo: ten ánimo, porque has testificado fielmente de mí en Jerusalén. Porque como has testificado fielmente de mí en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Pablo sabía que tenía que llegar a Roma y tenía que confiar en el camino que Dios había establecido para él, para llegar allí y dar cumplimiento a esa misión. Tenía que confiar en el Señor porque obviamente Pablo no fue de una manera sencilla, ni fue en un crucero. Fue preso y tras sobrevivir a un naufragio que también el Señor permitió que pasara por él y que le picase una serpiente en la isla de Malta y bueno, vicisitudes que él pasó, pero Dios se glorificó a través de todas ellas y Pablo llegó al sitio que el Señor había puesto para él. Por lo tanto, veo en Pablo una persona que confió en el Señor. Obviamente nosotros no vamos a tener el privilegio de Pablo de que el Señor Jesucristo se nos aparezca y nos diga lo que nos espera por delante, que a lo mejor podría ser bastante
malo para nuestras carnes, ¿sabes? Y a lo mejor nos iba a asustar. Pablo no tuvo miedo, sino que confió en el Señor y en todo ese proceso él puso su vida delante de él y así cumplió con el propósito de Dios en él. Así que, hermanos, para mí esto es una lección que tengo que aprender en mi propia vida. Tengo que confiar en Dios, tengo que confiar plenamente en que cuando Él me lleva por sitios que a lo mejor para mí no son lo más agradables, hay cosas que dependen de nosotros, decisiones que podemos tomar, pero hay veces que nos encontramos con situaciones que son sobrevenidas, como en este caso a Pablo. Pero cuando estamos en la mano de Dios, Él nos conduce a los sitios para que podamos seguir dando cumplimiento a su propósito en nuestra vida. Hay algo que me llama poderosamente la atención y no sé si os habéis percatado alguna vez leyendo las epístolas de Pablo. Y es que a pesar de todas las cosas que él vivió, él nunca se quejó. Él se podía haber quejado. Y a lo mejor si nosotros hubiésemos estado haciendo ese ministerio que estaba haciendo Pablo, o estamos haciendo otro, y nos vimos impedidos por alguna causa sobrevenida, a lo mejor nos quejaríamos. A lo mejor le diríamos al Señor por qué esta situación, ¿verdad? Pero no veréis nunca una queja en Pablo. Al contrario, vemos gozo. Nunca veréis, ni en este pasaje ni en ningún otro, que Pablo se queje por la situación que el Señor le ha permitido vivir. Así que, hermanos, esto es algo que yo quiero apropiarme en mi vida. Quiero confiar en Cristo. Si mi vida es Cristo, yo tengo que confiar plenamente en Él para que Él me lleve, me conduzca por las sendas de justicia, para que Él me guíe a buenos prados, aunque tenga que pasar por un valle a veces oscuro, ¿verdad? Por un valle de sombra o de muerte en algunos casos, pero en el que sabemos que el Señor está siempre con nosotros, siempre a nuestro lado. Segunda cosa que veo en Pablo es que él era un hombre fiel, fiel en su testimonio de Cristo ante los hombres. Esto lo vemos también en estos versículos 13 y 14. Fijaos, Pablo no deja nunca de aprovechar cuando se le pone a tiro poder proclamar a Cristo. Lo hace siempre. Lo hizo mientras estuvo libre, arriesgando su vida, porque tuvo que arriesgar su vida y estuvo a punto de morir por causa de Cristo. En Listra fue apedreado y lo dejaron por muerto. No es cualquier cosa, que te dejen por muerto después de apedrearte. Pablo arriesgó su vida en numerosas ocasiones y él relata en algunas ocasiones, como en algunos pasajes, todo lo que él está pasando. Lo hizo durante el tiempo de libertad, pero también proclama a Cristo cuando ya está privado de ella. Dio testimonio en las autoridades en Jerusalén, en Cesarea, y ahora lo está haciendo continuamente en Roma, con los efectos positivos que ya habéis escuchado que he expuesto. Pablo tenía un mensaje que sabía que era poderoso. Él dijo también a los romanos que no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Y Pablo lo tenía tan claro porque lo había experimentado en su vida y lo proclamaba a los demás. Si tú crees que el Evangelio es poder de Dios, no lo puedes callar. No nos podemos avergonzar de él. Es cierto que en el mundo tendremos presión, que todas estas cosas, excusas que nos podemos inventar, pero el Evangelio es poder de Dios y no debemos dejar de proclamarlo. Somos nosotros fieles, como Pablo, en la proclamación del Evangelio. Aprovechamos cualquier oportunidad que se nos presenta o preferimos pasar. Nos avergonzamos del Evangelio, creemos que es poder de Dios. Si lo creemos, hermanos, yo quiero tener esa cualidad que tiene Pablo. Yo quiero tener esa cualidad. Yo me mido con respecto a estas cosas que os estoy diciendo y ¿sabéis cómo me hallo siempre? Me veo por debajo del listón siempre. Pero el Señor nos ayudará para seguir adelante. La tercera cosa que veo en Pablo
es que es un hombre enfocado en su objetivo. Él tiene el objetivo de proclamar al Evangelio y no va a ser fácil que se le desvíe de él. Y esto también es una lección para nosotros. Fijaos, hay aquí unos versículos 15 al 18 que coincidiréis conmigo que son bastante llamativos y tristes. Pablo nos habla de que realmente hay muchos hermanos que se han animado para predicar el Evangelio. Dice que la mayoría de los hermanos se han animado, pero hay algunos que no lo están haciendo por la motivación adecuada. Fijaos. Es cierto, versículo 15, que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad. Y dices, bueno, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser una cosa así? ¿Se puede predicar el Evangelio por envidia? Pero otros lo hacen de buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pues piensan que así añaden afición a mis prisiones. Pero otros lo hacen por amor y saben que estoy aquí para defender el Evangelio. Yo de verdad que me quedo perplejo, ¿no?, ante esto. Es triste, pero es así. Pablo nos dice que hubo hermanos que se sintieron animados al verle allí preso y a ver su valentía, pues fueron libres del temor para compartir a Cristo. En cambio, otros dice que no fueron sinceros en su predicación del Evangelio y que su motivación, hermanos, ¿sabéis cuál era? La ambición personal. Ese era el propósito que tenían al predicar el Evangelio, la ambición personal. Sentían envidia de Pablo y le consideraban como un rival. Pues es así, hermanos. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Cómo pudo ser esto? Pues no nos aclara Pablo, pero obviamente estaba claro que la influencia de Pablo en Roma estaba siendo importante, que la influencia sobre los hermanos y las iglesias ahí en Roma tendría un peso importante y algunos verían a este hombre, Pablo, pues con envidia. Y a lo mejor, pues de alguna manera, entiendo que estaban intentando desprestigiar a Pablo, pues para reemplazarle en esa posición de liderazgo que él tenía, ¿no? Y entiendo que esto es algo doloroso, porque dice Pablo que está intentando añadir aflicción a mis prisiones, a mis cadenas. No tengo bastante con estar preso. Aquí hay personas que están predicando el Evangelio con esta intencionalidad. Fijaos que Pablo no reprende a estas personas. Estoy seguro de que él lo hubiese hecho como ocurre en otras partes de la Escritura, y vemos si ellos hubiesen predicado algo que no hubiese sido conforme al Evangelio, si hubiesen predicado un falso Evangelio. Pero parece ser que lo que estos hermanos o supuestos hermanos predicaban era correcto. Estaban predicando a Cristo. La predicación tenía un contenido adecuado. Entonces a Pablo, pues realmente esto lo pasa por encima. No entra en esta cuestión. Pablo no se dejó afectar por este tipo de personas. No le importó cuáles fueran sus motivaciones, sino el hecho de que Cristo fuera anunciado y que se estuviese anunciando de manera adecuada. Lo verdaderamente importante para él es la gloria de Cristo, no la suya, ni su vindicación delante de los hombres. Pablo no sale a defender su honor. Pablo no sale a defender lo que estos están diciendo de mí, no es cierto. No lo dice. Solamente dice, y me gozo. Me gozo porque Cristo es predicado. Fijaos cómo continúa. Y en esto me alegro, y en esto me gozo. Aunque personalmente esto me pueda estar dañando, dice Pablo, en esto me gozo, porque para él lo más importante era Cristo, y su objetivo de compartir el Evangelio se estaba cumpliendo.
Pablo evita en la medida de lo posible que otras cosas, aunque tengan que ver con su propia persona, le aparten de su objetivo. Él estaba enfocado en un objetivo y no se dejó desviar fácilmente de él. Ahora yo me pongo en el lugar de Pablo. Ponte tú en el lugar de Pablo. Ponte tú en el ministerio que hoy estás desarrollando o en el que estás colaborando aquí en la iglesia. Que estás haciéndolo sinceramente. Pero otro hermano te va a criticar. Otro hermano va a sentir envidia de lo que estás haciendo. ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Cómo reaccionaría yo? ¿Seguiríamos enfocados en lo que estamos haciendo o dejaríamos que esto nos afectara? Porque os voy a decir algo, y es que no te quepa la menor duda de que si desarrollas algo, alguien te va a criticar. Si Pablo no consiguió ser del agrado de todo el mundo, y el apóstol Pablo, pues imagínate yo, o imagínate tú, ¿sabes? No va a ser así. Hagas el trabajo que hagas, seguramente cabe la posibilidad de que alguien malinterprete o tenga mala intención y pueda sentir algún tipo de envidia por ti, pero lo importante es que el trabajo se haga. Lo importante es que el nombre de Cristo sea glorificado. Eso es realmente lo importante y que no nos enfoquemos del lugar de la misión que el Señor nos ha dado. Lo importante es la gloria de Cristo, no la nuestra, no nuestro buen nombre, es el nombre de Cristo. Esto es lo más importante. No cabe duda de que si alguien nos calumnia o alguna cosa así, pues habrá que poner medidas, ¿no? Pero tomad como base esta actitud que tiene el apóstol Pablo. Y no permitamos que nos desenfoquemos. Su objetivo era proclamar a Cristo, su objetivo se estaba cumpliendo, el nombre del Señor estaba siendo honrado. Amén. En esto me gozo, dice el apóstol Pablo. Cuarta característica que veo en el apóstol Pablo es que es un hombre que tiene eso, gozo. Es un hombre que está contento, tiene un corazón alegre y está gozoso a pesar de la adversidad. Dice, y en esto me gozo, dice Pablo, a pesar de todo lo que he vivido, a pesar de estos 5 años de cautiverio, de falta de libertad, de estar pendiente de posiblemente que sea ejecutado. En esto me gozo, porque el nombre de Cristo está siendo proclamado. Y no solamente me gozo por lo que ha pasado, sino que me gozo por lo que viene por delante, porque allí seguiré con Cristo. Dice Pablo, en esto me gozo y me gozaré siempre, porque yo sé que por vuestra oración y la ayuda que me brinda el Espíritu de Jesucristo, todo esto servirá para mi liberación. Me gozo por lo que ha pasado, pero me gozo por lo que viene adelante. Y lo que viene adelante, dice Pablo, que es la liberación. Lo que viene después en mi vida. Yo me gozo por lo que viene después en mi vida. Una persona gozosa es una persona feliz. Y el gozo del Señor, dice la palabra del Señor, que es nuestra fortaleza. Y es uno de los frutos del Espíritu Santo que podemos disfrutar a pesar de las circunstancias, como la paz de Dios. La paz que Jesús nos da es una paz que se puede disfrutar a pesar de las circunstancias. El gozo y la paz, puede haber circunstancias adversas, pero no tenemos por qué perderlas. Si estamos enfocados en Cristo, si estamos mirando a Cristo, no tenemos por qué perderlas. Hermanos, hay gozo en nuestra vida. Hay gozo por lo que el Señor ha hecho. Como hemos cantado, todas estas cosas ha hecho el Señor por nosotros, su protección en el pasado, quizás le hemos visto en diferentes adversidades en la vida. Hermano, gózate en eso y síguete gozando por lo que Él va a hacer, por lo que Él va a seguir haciendo en tu vida hasta tu liberación futura de todo aquello que te pueda oprimir. Y esto me lleva ya al último punto de esta mañana. La última característica, versículo 20. Pablo es una persona apasionada. Esto caracteriza a Pablo. Está apasionada por Cristo. Dice el apóstol Pablo, y me alegraré siempre porque yo sé
que por vuestra oración y la ayuda que el Espíritu me brinda de Jesucristo, todo esto servirá para mi liberación. Mi anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado. Al contrario, tengo la plena confianza que ahora, como siempre, Cristo será engrandecido en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando leemos el versículo 19 y estamos hablando de que Pablo se goza por lo que el Señor va a hacer en el futuro, va a ser su liberación. Y Pablo está seguro de esa liberación. Pero luego leemos el versículo 20 y Pablo habla de que su deseo, su pasión, su anhelo es que Cristo sea glorificado en su vida, tanto si vive como si muere. ¿En qué quedamos? ¿Va a ser liberado o va a ser ejecutado? ¿Estás seguro de que va a ser liberado? Pero luego, ¿cómo es esto? Yo lo que entiendo aquí es que cuando Pablo utiliza liberación, este término, no se está refiriendo a que Pablo está seguro de que va a salir de la cárcel, de que va a quedar en libertad, sino de que su situación de carcelaria va a terminar. Y va a terminar con una de las dos posibles maneras posibles. Uno, liberado en el sentido de libertad. Dos, porque sea ejecutado. En cualquier caso, para Pablo, esto es libertad. Va a haber liberación de la situación en la que está, porque para Pablo el morir es ganancia. A Pablo realmente no le importa demasiado cuál pueda ser el desenlace final de esa liberación. Si es absuelto o si es ejecutado. Su anhelo más profundo dice que mi anhelo, mi pasión, mi deseo es que en nada sea avergonzado. Mi anhelo y esperanza es que en nada será avergonzado. ¿Y esto qué quiere decir, hermanos? Pues esto habla de que Pablo no va a tener de qué avergonzarse por haber fallado o no haber estado a la altura en su fidelidad por el testimonio de Cristo. El anhelo de Pablo es que cuando Cristo le llame, no le pueda decir, mira, Pablo, no estuviste a la altura, no te has esforzado lo suficiente, no has dado testimonio de mí, tuviste estas oportunidades y las desaprovechaste. Pero Pablo dice, mi anhelo y esperanza es que en nada sea avergonzado, que el Señor no me tenga que llamar la atención, sino al contrario. Estoy seguro, dice Pablo, de que ahora, como siempre, como ocurrió en el pasado, va a ocurrir en el futuro. Y es que mi anhelo es que Cristo sea glorificado en mi cuerpo, por mi vida, tanto si vivo como si muero. Tremendo, ¿verdad? ¿Es esa tu pasión, hermano? Tu pasión es que Cristo pueda ser magnificado, exaltado en tu vida, en tu cuerpo, por lo que puedan ver los demás a través de ti, tanto si vives como si mueres. Pablo está diciendo aquí que Cristo va a ser mostrado de una manera más clara, más evidente y real para todos los demás debido a su testimonio de fidelidad y su actitud para enfrentarse a la muerte. Puede ser que viva, puede ser que sea ejecutado, pero tanto si ocurre una cosa como si ocurre otra, Pablo quiere que su testimonio sea tan claro, tan fiel al Señor, que Cristo sea engrandecido por su forma de vivir, por su forma de morir. Esta es la pasión que domina a Pablo. Hemos dicho que es un hombre que confiaba plenamente en la providencia de Dios, fiel a su testimonio, enfocado en su objetivo gozoso y apasionado por Cristo. Y hermanos, yo me confronto con cada una de estas cosas. Me confronto con este versículo final que conduce a desembocar. ¿Por qué? Dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo.
Todo esto porque para mí el vivir es Cristo. Por eso soy como soy. Por eso tengo estas cualidades en mi vida. Porque para mí el vivir es Cristo. He pasado, ya os he dicho, semanas aquí pegándome, comparándome contra este versículo. Y era duro, hermanos, era duro, muy duro. Muy duro porque no estoy a la altura de esta. Porque cantamos muchas veces cosas que son fáciles de abrir nuestros labios, pero tenemos que vivirlas. Y estas características, si no están en plenitud en nuestra vida, tienen que llevar al arrepentimiento, hermanos. Nos tienen que llevar a buscar al Señor para que seamos como el apóstol Pablo, para que seamos como nuestro Señor Jesucristo, para que el Señor cambie y modele nuestras vidas. Pero tenemos que trabajar nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que estar ahí buscando al Señor cada día para poder vivir de esta manera. Porque cuando se vive de esta manera, hermanos, el morir es ganancia. Cuando tú vives a Cristo, el morir es ganancia. Si no, no lo es. Si es difícil la primera frase, la segunda no es más sencilla. Teóricamente está muy bien. Está muy bien. Si seguimos el argumento lógico, ¿cuál es la pasión de Pablo? Experimentar. Quiero conocerle a él y el poder de su resurrección, dice Pablo, ¿verdad? Y el morir, que es dar un paso para estar en la presencia de Cristo. Es como hemos estado viendo con Benjamín estas semanas anteriores, que es dejar este tabernáculo, ¿verdad? Es partir para estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero, ¿realmente podemos hacer esta afirmación? Para mí el vivir de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Esto quiere decir que tengo que anhelar morirme? ¿Tengo que vivir anhelando la muerte? ¿Porque la muerte es mucho mejor? ¿Porque es estar con Cristo? Esta es una pregunta que yo me he hecho y he estado intentando responder. Y llego a la conclusión de que no es esto lo que Pablo está queriendo decir. Y os pongo un par de ejemplos que están aquí en la propia carta. Uno, Pablo dice posteriormente, si tuviera que elegir morir o vivir, sé que estar con Cristo es mucho mejor, pero no sabría qué escoger. Porque estar aquí es necesario, porque me necesitáis. Hay cosas que tengo todavía pendiente de hacer y que creo que tengo que seguir haciendo. No está diciendo Pablo, bueno, ya que me muera ya y me ejecuten. No. Luego hay otro ejemplo, y es Epafrodito. En el capítulo 2, luego podéis leer, él cuenta algo que pasó con él, y es que Epafrodito, cuando estaba allí con Pablo, enfermó. Se puso muy, muy malito y estuvo a punto de morir. Entonces dice Pablo que él tenía una auténtica preocupación por este hermano, porque no quería que muriera. ¿Por qué? Porque le iba a causar tristeza a sus hermanos en Filipo que le habían enviado y a él mismo. Y da gracias al Señor de que no permitió que él tuviese más tristeza en su corazón si este hermano hubiese fallecido. Bueno, si el morir es ganancia, podría haber dicho, bueno, ojalá se hubiese muerto, porque ya estaría con Cristo y estaría súper bien, ¿no? Bien. Por eso os digo, no es que tenemos que pasar la vida anhelando la muerte, simplemente es que podemos mirar a la muerte con esperanza, hermanos. Que si llegado el momento, quizás a lo mejor no lo vamos a ver venir. Todos decimos, pues a ver si falleciera de un infarto, qué bien, ¿no? Porque no me entero. Bueno, pero hay veces que eso no ocurre así. Y podemos mirar a la muerte cara a cara y saber, hermanos, que tenemos esperanza. Que si vivo a Cristo, morir va a ser ganancia. Porque voy a estar con Cristo, disfrutando plenamente de un conocimiento perfecto de Cristo, disfrutando con mis hermanos también, que ya están allí. Es el momento que todos deberemos enfrentar algún día, así que no lo enfrentamos con temor, sino esperanzados en que el morir realmente es ganancia, pero no vivimos deseando la muerte. Esto es lo que yo veo que se desprende de este pasaje. Así que, hermanos, pues te dejo todas estas preguntas
estos retos en tu vida, estas comparaciones, para que tú las medites a lo largo de este día. Y si el Señor te muestra otra cosa acerca de tu vida que no está al nivel como el Señor me la ha mostrado a mí, pues vengamos al Señor con arrepentimiento y pidamos que Él lo va a hacer, nos ayude para seguir adelante. Si no tienes a Cristo, Cristo no te ofrece un camino de rosas, pero Él dice que va a estar todos los días contigo hasta el fin del mundo. La vida con Cristo tiene sentido. Es una aventura, estuvimos viéndolo en el libro de Eclesiastés, que merece la pena vivir cuando se vive con Cristo. Y yo te animo a que puedas considerar también cuáles son tus metas, tus objetivos, tu razón de vivir, y que vengas a Cristo para que la vida puedas vivirla en plenitud y en abundancia. Pues que a Él sea la gloria, hermanos. Amén.